voy a acabar con una presentación denominada Neuromarketing y el poder de la felicidad. Hasta ahora nosotros formamos a alumnos y empresas en neuromarketing, damos ese apoyo, esa consultoría a las empresas para mejorar su comunicación, y hoy he pensado en enfocarlo de otra manera, enfocarlo hacia el consumidor. Es decir, no enfocar los consejos hacia las empresas, sino hacia el consumidor. Y por eso quiero hablar del concepto de felicidad tratado desde la perspectiva de la neurociencia, del mundo del neuromarketing. Para empezar, voy a comenzar con una historia acerca de un maestro que llevó unos globos a la escuela y los repartió entre los diferentes niños de su clase, a los cuales les dijo que anotasen su nombre en el globo y los dejaran en el suelo y abandonaran el aula. Los niños se salieron y una vez fuera les dijo, bueno, pues ahora tenéis 5 minutos para que cada uno encuentre el globo que lleva su nombre. Los alumnos entraron, buscaron, pero se acabaron los 5 minutos y nadie había podido encontrar su globo. Estaban todos amontonados, repartidos por toda la clase y no encontraron el globo. El maestro les dijo, bueno, pues ahora tomad cualquier globo y entregádselo al dueño del nombre que lleva anotado. En apenas un par de minutos, todos los alumnos ya tenían el suyo en la mano, a lo que el maestro les respondió, chicos, los globos son como la felicidad. Nadie la va a encontrar buscando la suya solamente. En cambio, si cada uno se preocupa por la del otro, encuentra rápido la que le pertenece. Quiero hablar de dos de las emociones más potentes de nuestra vida, que son el placer y la felicidad. En este gráfico que tenemos en la pantalla, denominado Universo de Emociones, vemos un proyecto realizado conjuntamente por el fallecido Eduard Punset, el profesor Rafael Vizquerra y el estudio Palau Gea. Y es una representación gráfica de las emociones humanas. En ellas están el placer y la felicidad. En este mapa no están todas las emociones contabilizadas hasta el momento por el mundo científico, pero sí las más representativas. En total hay 307 emociones representadas, que se estructuran en 4 niveles según su grado de importancia. Como vemos, el resultado es un mapa gráfico de gran valor por su carácter didáctico y divulgativo, así como por su belleza estética. Vemos arriba del todo la felicidad y matices de esa emoción. Vemos el amor, la alegría, vemos emociones estéticas, vemos cómo se solapan determinadas emociones y aparecen matices combinadas entre ellas. Vemos emociones sociales, empezamos a ver emociones que no nos gustan tanto, como la ira, la tristeza, el asco, el miedo, la ansiedad, y todas ellas tienen matices que nos ayudan a entender cómo nos podemos sentir. Seguramente alguno tendrá un recuerdo de una película que hablaba de emociones producida por Disney, sí, se llama Inside Out, que en España se presentó con el nombre del revés. Y si nos damos cuenta, el universo de emociones es incluso anterior a esta película. Se presentaron el mismo año y ambos proyectos nos ayudan a conocer las emociones, pero desde diferentes puntos de vista y utilizando metodologías didácticas también distintas. Retomando estas emociones tan potentes en nuestra vida, el placer y la felicidad, cabría preguntar si todos los que estamos en este foro conocemos la diferencia. Muchas personas las confunden, creen que son lo mismo, pero son completamente diferentes. Incluso encontramos definiciones en Internet que las asemejan o que derivan una de la otra. Viendo este esquema, donde se muestran las áreas del cerebro que se activan al vivir ambas emociones, ya nos va dando una pista de cuál de ellas es más especial. El placer activa principalmente una parte del tronco encefálico, llamado el mesencéfalo, algo del lóbulo temporal y algo del lóbulo frontal. Mientras que la felicidad se extiende a todas las áreas del cerebro. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Pues hay 7 principalmente. Vamos a verlas. El placer es pasajero, mientras que la felicidad es permanente. El placer
es visceral. Esto quiere decir que lo sentimos en todo el cuerpo, es intenso e irracional, mientras que la felicidad es etérea, solo se puede sentir de cuello para arriba, es sutil e intangible. El placer se basa en recibir, mientras que la felicidad se basa en dar. El placer se puede conseguir tomando sustancias, bien a través de medicamentos, drogas, etc. La felicidad no puede lograrse consumiendo sustancias. El placer se experimenta solo, la felicidad se experimenta en grupos sociales. Los placeres extremos llevan a la adicción, bien a través de sustancias o bien a través del comportamiento propio. Sin embargo, no existe adicción para la felicidad. Y lo más importante, el placer es dopamina y la felicidad es serotonina. Ambos son dos bioquímicos, dos neurotransmisores. El cerebro los produce a ambos y los usa para que las neuronas se comuniquen entre sí. Bien, explicadas estas 10 diferencias, me gustaría citar a Mara Dirsen, expresidenta de la Sociedad Española de Neurociencia, que dice que cada vez que recordamos, reinventamos el recuerdo. La corteza cerebral posee aproximadamente 86.000 millones de neuronas. Es como un jardín poblado de árboles y las neuronas están ahí entrelazadas, formando lo que se denomina una sinapsis. Son las interconexiones, las ramas que unen las neuronas con otras, para, entre otras cosas, crear recuerdos. Ramón y Cajal, en 1884, explicaba que todos los recuerdos, incluso los fugaces, se crean cuando pequeñas ramas, llamadas axones, que se extienden desde las neuronas, se conectan entre sí. Estos puntos de conexión, las llamadas sinapsis, pueden ser fuertes o débiles. Cuando se debilitan, los recuerdos se desvanecen y cuando se fortalecen, permanecen. El fortalecimiento de una sinapsis causa un cambio físico en la anatomía de las neuronas. Los mecanismos neuronales de guardado de recuerdos y de recuperación de los mismos son diferentes, y ahí residen los misterios de la memoria humana, que está ligada a la emoción y a los estímulos sensoriales. Podríamos decir, en base a esto de los recuerdos, que los viajes se viven 3 veces, cuando lo soñamos, cuando lo vivimos y cuando lo recordamos. La dopamina, retomando dopamina y serotonina, la dopamina es un neurotransmisor que participa en múltiples funciones cerebrales, entre ellas el aprendizaje, la memoria, la motivación y la recompensa ante determinados estímulos placenteros, como son la alimentación, el sexo o las drogas, que además inducen a la repetición de las conductas porque nos comportan placer. Asimismo, también la dopamina participa en la recompensa ante el sueño, el humor o la atención. Es un error habitual considerar que es la hormona de la felicidad, pues ese papel le corresponde a la serotonina. Y a modo de curiosidad, la adrenalina se fabrica a partir del neurotransmisor dopamina. ¿Por qué es esto importante y matizar estas diferencias? Pues porque la dopamina estimula a la siguiente neurona y cuando las neuronas son excitadas excesivamente o con mucha frecuencia tienden a morir. Para que esto no ocurra, la neurona tiene un mecanismo de defensa y es reducir la cantidad de receptores que pueden ser avivados, que pueden ser estimulados para mitigar el daño. Este es el proceso de supresión del estímulo y lo lleva a cabo muchos de los químicos del propio cuerpo humano. Recibes una dosis, esto nos genera un estímulo y los receptores se cierran. Entonces, ¿qué va a ocurrir la próxima vez? Pues que necesitarás más dosis para sentir el mismo estímulo, porque quedan menos receptores disponibles. Cada vez las dosis serán más grandes, necesitaremos que sean más grandes, hasta que al final recibes una dosis enorme y no sientes nada. Esto se denomina tolerancia.
En neuromarketing nosotros lo tratamos con conceptos como evanescencia emocional y adaptación hedónica. Entonces, cuando las neuronas comienzan a morir, se llama adicción. La liberación de dopamina puede hacer que las personas se conviertan en adictos, ya que siempre están buscando el placer y llegar a los niveles cada vez más altos. Por ello, podemos asociar niveles bajos de dopamina a problemas de memoria y movimiento, a apatía, anedonia, que es la dificultad de experimentar placer y satisfacción, insomnio y déficit de atención. Y en contraposición, niveles elevados de dopamina se asocian a hiperactividad. Sin embargo, la serotonina es tanto una hormona de la felicidad como un neurotransmisor. Tiene una gran influencia en las funciones del cerebro y puede mejorar el estado de ánimo. La produce el cerebro y también los intestinos, y se mueve por todo el cuerpo, teniendo diversas funciones según donde se localice. Si hablamos de nivel intestinal, pues regula el movimiento gastrointestinal y reduce el apetito al comer. También regula el estado de ánimo, la ansiedad o la felicidad, alterando claramente el estado del cerebro. Por eso se le conoce también como hormona de la felicidad. Es vasoconstrictor ante heridas, reduciendo el flujo de sangre. Produce náuseas al comer algo tóxico y regula la libido y la función sexual. Consecuentemente, la serotonina es inhibidora, no es un estimulante. Inhibe al receptor para provocar alegría. Es lo que decimos estar en modo zen, si lo queremos ver así. Consecuentemente, no puedes tener una sobredosis de serotonina. De esta manera no se activa el proceso, más allá del propio receptor. Básicamente lo que hace es desacelerar las neuronas en lugar de acelerarlas. Y esto activa el proceso de alegría. Es un sentimiento de como ser uno con el mundo, ¿no? Es decir, fusionarte con el mundo. Y a esto es lo que llamamos felicidad. Lo que hace precisamente desaparecer la felicidad es la dopamina. Consecuentemente, cuanto más placer buscamos, menos feliz somos. Lugares como Las Vegas o Disney World han confundido la felicidad con el placer. Creemos que podemos comprar la felicidad, pero realmente lo que nos venden es placer. Y todo placer está basado en sustancias hedonistas, que impulsan al placer en lugar de a la felicidad. En nuestras manos entonces está la búsqueda de la felicidad. Pero, ¿cuál suele ser nuestra actitud? Pues, dicho de otra manera, en palabras de William Ward, el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Es difícil encontrar la felicidad dentro de uno mismo, pero lo que es realmente imposible es encontrarla en otro lugar. La dopamina es adictiva. Solo sirve para el corto plazo. Es visceral, se siente en el cuerpo. Incita a recibir de los demás. Se experimenta solo, no en compañía. El cerebro siempre nos va a pedir más, porque se siente bien. Y el exceso desencadena en adicción. La serotonina, sin embargo, no es adictiva. Estamos hablando del medio y el largo plazo. Es etérea, se siente solo por encima del cuello, como he dicho antes. Incita a dar a los demás, a darnos a los demás. Por ejemplo, participar ayudando en un comedor social. Se comparte. Por eso la vivimos o la generamos al pasar tiempo con amigos, con familia. El cerebro responde diciendo, me siento bien, es suficiente, aunque la carencia de serotonina desencadena en depresión. Por ello tenemos que trabajar en uno mismo, de manera que dejemos de esperar a que los demás cambien. No existe una receta para ser feliz, pero sí que es fundamental comprender algo básico. Todos tenemos el cerebro programado para sobrevivir, a lo que debemos de entender que al cerebro no le importa demasiado que seas feliz. Está programado para sobrevivir. Le importa que lleguemos vivo al día de mañana. Por eso el cerebro exagera tanto el peligro como las amenazas. Y nos es más fácil desconfiar que recordar agravios que simplemente ser felices. La felicidad es algo que se puede aprender. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que entrenar al cerebro en positivo, pero hay que hacerlo todos los días. Suele hacernos feliz el compartir,
estar con gente, quedar con amigos, disfrutar en pareja. La felicidad es función de la calidad de nuestras relaciones y suele ir de la mano de los demás, efectivamente, de la mano de los demás. Son múltiples los ejemplos que podemos poner de cómo estar en sociedad o con amigos y ver cómo esto genera felicidad. También es verdad que hay múltiples ejemplos de cómo interpretar erróneamente esta situación y convertirla en placer, como son los likes de las redes sociales. Confundimos el estar en sociedad. Por ello, me gustaría poner este vídeo que nos lo puede resumir. No sé si he compartido el audio. Si no se oye, bueno, voy a dejar de compartir un momentito y volver a compartir. Ahora. En 2019, este equipo de remeras de Orio, Guipúzcoa, vivió una anécdota asombrosa que nos debería hacer reflexionar. A una de ellas, Sandra Piñeiro, se le rompió el apoyo de su remo en mitad de la regata. ¿Qué podía hacer? Podía tirarse al agua para quitar peso a la embarcación, no estorbar. Pero entonces la barca se desequilibraría, no podría avanzar en línea recta. Así que se colocó en su posición y comenzó a moverse del mismo modo que sus compañeras. No tenía remo en el que apoyarse, por eso le era más difícil moverse. Podía parecer una carga para sus compañeras, sin embargo, era todo lo contrario, era igual de esencial que todas las demás. Y ganaron la regata. Lo hicieron apoyándose las unas en las otras. Sandra colaboró como podía, aún sin remo. Lo que hice fue lo que haría cualquiera, es algo que te sale solo, declaró. Porque cuando tu apoyo se rompe, cuando te quedas sin nada, hay otro apoyo que nunca te debería faltar, el de las demás. Las personas no somos cargas, somos motores, y ninguna es más que otra. Y sí, a todo el mundo puede rompérsele el apoyo de su remo. Cuando eso pasa, el equipo tiene que seguir actuando como un equipo, no tirar por la borda a uno de sus miembros, por muy débil que parezca o porque parezca que no aporta. Todas aportamos, incluso sin remo. Así funcionan el apoyo mutuo, la solidaridad, la justicia social y el trabajo en equipo. En este equipo que es nuestra sociedad, no dejes que nadie tire a alguien por la borda. Rememos juntas, avancemos y ganemos la regata. Bien, en este vídeo lo que quería es que viésemos la importancia del trabajo en equipo y la importancia de compartir con otras personas. Ahí es donde está el foco o uno de los motivos de la generación de serotonina y de la felicidad. Para ir concluyendo, simplemente decir que los niños tienen el cerebro fisiológicamente más preparado que un adulto para estar centrados en el presente y disfrutar sin tantas preocupaciones, sin tantas memorias. Los niños ríen y sonríen una media de 300 veces al día, mientras que los adultos apenas 17. Tenemos que enseñar a los niños a elegir entre el amor y el miedo, es decir, entre abrirnos al mundo o desconfiar. Amor y miedo son los dos grandes polos emocionales. Algo que nos ayuda a ser más como los niños de cara a la felicidad sería, por ejemplo, saborear simplemente un café, una taza de café, hacer el esfuerzo de centrarnos en el presente y disfrutar con mayor intensidad cualquier cosa. Pasamos a recordar momentos felices cuando hemos compartido un café con amigos. Sin embargo, no recordamos el día a día de tomar café simplemente para quitarnos el sueño. Pausarnos, puesto que la felicidad es medio y largo plazo. Traducido a compras, sería las compras que llevemos a cabo pensadas, pautadas, con fecha, para disfrutar el camino y no solamente la meta. Y como me he puesto demasiado trascendental, quiero llevarlo también al mundo del humor, finalizando con una broma de una web que se llama El Mundo Today, donde a modo de noticiario nos hablan también de lo que es la felicidad. Vamos a ver. La frase "está todo pagado"
cura la depresión. Lo confirma un estudio de la Universidad Complutense presentado esta mañana. Cuando el ser humano español oye la frase "está todo pagado", se disparan los niveles de oxitocina y serotonina, aplacando definitivamente los cuadros depresivos. Los catalanes tratados con esta frase han pasado de la depresión a la euforia desmesurada, requiriendo la administración de sedantes. Otras frases que curan definitivamente la depresión clínica son "esta noche invito yo", "mañana ya es viernes", "me encargo yo de los niños" y "Melendi deja definitivamente la música". Bueno, es una broma simplemente para llevarlo también a un plano más divertido y finalizar con esta diapositiva donde hay que un poco matizar que hay personas que sostienen que para ser feliz hay que ser egoísta, pero esto no es cierto. Hay estudios que muestran que si compartimos y ayudamos, somos más felices. Para una sociedad de consumo se confunde a menudo la felicidad con el placer y no es lo mismo. Muchísimas gracias.